buscando las conexiones, ir invitando a las personas que puedan aprender su cámara, porque para mí sí es importante ver el rostro al momento de estar hablando. Así que los invito, gracias Lilia, Leticia, muchas gracias. Veo caras conocidas, me da mucho, mucho gusto. Bien, ya estamos transmitiendo en Facebook. Comienzo Y la va a ser tipo de grabación. grabación. Perfecto. Perfecto. Bueno, Milker, qué decirte que de verdad es un honorazo tener que presentarte. Fuiste una de las primeras personas que escuché en el EUSIS y ahora soy parte de este equipo y me encanta. Así que, bueno, Milker nos va a hablar del el mito del Minotauro desde la teoría de los complejos. Y con el currículum vamos a estar un ratito, porque hace de todo este hombre. Es ingeniero industrial de la Universidad Nacional del Callao. Tiene 9 años de experiencia en recursos humanos corporativos, 6 años de experiencia en formación y facilitación de equipos. También es coach ejecutivo de la International Association of Coaching Institute. ¿Lo dije bien? Mi inglés es malísimo. Terapeuta de parejas en modelo Gottman con mención en infidelidad, cursando estudios en análisis existencial y logoterapia. También tiene un posgrado de psicología analítica. Es jefe del área de investigación en Javier Echevarría Consultores, orientador vocacional en el Centro Terapéutico Casa Polila. Actualmente cursa la licenciatura en psicología en la universidad y es uno de nuestros miembros más destacados. Tú Bienvenido. siempre tan, tú siempre tan generosa, Natalia. Todo para ti. Bueno, un abrazote. Tú sabes que siempre también es un gusto el tenerte en el equipo. Y bueno, yo también hiper encantado de tener estas invitaciones donde puedo compartir con las personas. Realmente el tema que nos trae hoy es un tema en el cual he estado sumergido los últimos 2 o 3 años, pero desde otra mirada, o sea, desde una mirada en la cual estuve ayudando a construir este libro que se basa en una teoría con respecto a los conflictos basadas en el mito del Minotauro, ¿no? Entonces, cuando me ponen sobre la mesa el hablar de este mito desde la teoría de los complejos, fue como el trabajo de quitarme estos lentes que he tenido en los últimos años para poder empezar a verlo desde la óptica junguiana, y ha sido fascinante el meterme en el mito ya con ojos nuevos, y eso es muy bonito. Entonces voy a estar, solo para ir hablando, voy a hablar, parte de mi información tiene que ver con el libro de Carl Kerenyi, que es un estudio sobre la simbología del laberinto, y por qué me parece importante partir desde ahí. Entonces, para entender el mito del Minotauro, debemos entender primero el símbolo central de la narración, que es el laberinto. Entonces, muchos de mis profesores siempre me han dicho de que si quieres encontrar la verdad, primero vea las etimologías. Y si vamos a la etimología del laberinto, nosotros encontramos que hace referencia a la palabra laber, que significa labor, obra, trabajo, e intos, que significa desde adentro. Entonces nosotros podríamos entender el laberinto como el que trabaja en su interior o el que trabaja desde adentro. Y esto ya nos trae una primera imagen interesante sobre este mito y nos trae un concepto fundamental que nos trae Jung, que es los dos tipos de pensamiento. Jung postulaba que existía dos tipos de pensamiento, el pensamiento dirigido y el pensamiento pasivo. Este pensamiento que depende de la conciencia y de la voluntad, y un pensamiento que pasa a este yo permeable sin nuestra voluntad y que tiene que ver con un tipo de dinámica propia. Entonces, podríamos ir haciendo ya referencia de que cuando ponemos el laberinto en el medio de nuestro estudio, estamos haciendo referencia a un trabajo voluntario para nuestra individuación, o un trabajo que realiza el sí mismo en búsqueda de ese uno. Entonces, hay que entender que ese sí mismo es un lugar donde ya no somos nosotros mismos. O sea, por más que suene raro, ¿no? Ese sí mismo es un constructo que genera Jung, entendiendo de que
aparentemente hay un aspecto psicoide, o sea, que está fuera de nuestro aparato psíquico, que está constantemente buscando la integridad de nuestro psiquismo. Es por esa razón de que dentro de la teoría junguiana, un síntoma vendría a ser un primer intento de integración de algo que no se puede integrar. Entonces, es por esa razón de que cuando aparece un síntoma, tiene más que preguntarnos el por qué, nos preguntamos el para qué. O sea, es una visión más teleológica, ¿no? O sea, este síntoma está apareciendo para integrar de alguna manera o de alguna manera tratar de asegurar la integridad psíquica del individuo. ¿Sí? Entonces, ya nos trae eso en el medio. Y bueno, y también hay personas que sostienen que hace referencia a la palabra labris, que significa la doble hacha. O sea, esta herramienta mítica que servía para la construcción y destrucción. Entonces, es decir, que el laberinto tiene un carácter paradójico. Y acá tenemos que hacer un alto bastante interesante, porque un maestro siempre me decía, cada vez que te acercas a una verdad, vas a encontrar una paradoja. Y esto quiere decir de que cuando estamos ya hablando del laberinto, nos estamos sumergiendo en un aspecto más trascendental. Y para abordar lo trascendental, hay que tener un ojo entrenado para captarlo. Esto, por ejemplo, yo en algún momento lo mencioné cuando estaba haciendo mi charla sobre la problemática de la psicología actual, un postulado que a mí me parece muy ordenador de Ken Wilber, ¿no? En su libro Los tres ojos del conocimiento, él habla sobre que existen, o él nombra un aspecto que le llama los errores categóricos, que él considera de que existen ciertos errores al aprender la realidad, porque la realidad tiene distintos niveles y distintos ojos para captarlas. Entonces, tenemos el ojo de la carne, que es para captar todo lo mesurable y lo medible, ¿no? Tenemos el ojo mental para captar todo lo fenomenológico. Y tenemos el ojo del espíritu para captar lo trascendental. Y esto es bien importante como referencia porque ¿qué significa entonces este viaje hacia el laberinto? Es el viaje de lo fenomenológico al mundo trascendental. Entonces, esto implica ese viaje. Entonces, en este punto tenemos que sí, porque hay muchas sutilezas con respecto cuando hablamos del laberinto y a mí es bien importante primero entender este símbolo para de ahí poder construir el significado y cómo se relaciona con este proceso del trabajo de los complejos. Primero tenemos que diferenciar que existen dos tipos de laberintos, ¿sí? Entonces, existe el laberinto multidiario o perdedero o también llamado dédalo, que es un tipo de laberinto donde tiene espacios intrincados, donde constantemente tienes que retroceder, rehacer el camino, que su función, como bien menciona su palabra, es perderte. Pero existe otro tipo de laberinto, que es el que vamos a tener referencia dentro del mito, que es el laberinto unidiario, que tiene forma de espiral y como el que tenemos, por ejemplo, en la tableta de Pilos, o el que tenemos, por ejemplo, en el laberinto de piedras de Visby, en Suecia. Acá les voy a enseñar, disculpen que no trae TT, pero miren, esta es la gran diferencia. Entonces, esto es bien importante de tenerlo en cuenta porque el objetivo del laberinto central de este mito no es perderte. Es más, es un proceso secuencial, único y ordenado. Entonces, este laberinto es un camino hacia el centro, un camino iniciático. O sea, Neumann, que es uno de los alumnos más importantes de Jung, decía que podemos encontrar tres clases de mitos. Los mitos de creación, los mitos de individuación y los mitos de transformación. Entonces, el laberinto, podríamos con esto inferir que es un símbolo de transformación y que el que entra y sale es que sale transformado. Hasta ahí, ¿me dejo entender? ¿Sí? Me hacen una manita, una pulgar, una... ¿Sí? ¿Se me deja entender?
Entonces, esto es bien importante porque el laberinto es un patrón trascendente. Entonces, hace, si se dan cuenta, a ver, voy a seguir utilizando esta imagen que me parece poderosa. Si se dan cuenta, si tú entras a este laberinto, empiezas a hacer patrones lineales que te hacen tener una experiencia también cíclica. Entonces, ¿qué significa? Que el tiempo en el laberinto es lineal y circular a la vez. Entonces, siempre cuando vamos a encontrarnos con un laberinto, nos vamos a encontrar con un aspecto paradójico. O sea, es simple y es complejo. Representa el encarcelamiento y representa la liberación. Entonces, en este viaje al centro, es un centro que es sagrado, por eso tiene un protector. En este caso, como hemos mencionado en este mito, ese protector va a ser el Minotauro, ¿sí? Entonces, en ese andar nosotros vamos conectando con las dificultades que vamos encontrando en la vida, como haciendo referencia a este proceso que hacían los alquimistas en constantemente ir buscando caminos para encontrar cómo convertir el plomo en oro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este viaje implica una concentración en el centro. Entonces, y esa concentración en el centro normalmente va atacada con todo el cúmulo de emociones, sensaciones y cogniciones que constantemente en la vida cotidiana nos van llevando a algún callejón sin salida. Entonces, miren lo poderoso de este símbolo, como viaje de transformación y como viaje iniciático. Entonces, desde ese marco nosotros vamos a poder entender la historia de Teseo, la historia del Minotauro y la historia de Ariadna que hoy día les he venido a traer. Entonces, el laberinto lo podríamos entender como una travesía a la muerte. O sea, una travesía a la muerte de nosotros mismos para regresar y renacer. Entonces, y esto es bien importante, porque como todo viaje catábico, como por ejemplo el que hace Orfeo al centro al infierno para regresar, el regreso es aún más importante que el ingreso al laberinto. Entonces es más, o sea, tenemos toda una obra que habla del regreso, ¿no? En el proceso de transformación, que es la Odisea, ¿no? O sea, el regreso es lo que nos completa en nuestro proceso de transformación, ya que en ese interior del laberinto solo pueden vivir dioses, monstruos y locos. Y esto es bien importante porque se acuerdan, no sé cuántos se acuerdan la arquitectura psíquica que nos plantea Jung, un lugar donde está el inconsciente colectivo, el lugar de los dioses, un lugar donde están los complejos, que es el inconsciente personal, donde están los monstruos, y los locos habitan ahí porque ya su yo ha sido asimilado. Recuerden de que nosotros en este proceso de contacto con el inconsciente existen ciertos riesgos. El riesgo de la inflación, el riesgo de la deflación y el riesgo de la asimilación. Entonces, es por esa razón de que este viaje al centro del laberinto no puede ser un viaje unidireccional, sino para completar el viaje, tiene que ser un viaje hacia el centro y un retorno. Y esto es bien interesante, porque si estamos planteando que este viaje hacia el laberinto es salir del pensamiento lineal para conectarte con la experiencia divina, entonces vamos a hablar de que el laberinto es un misterio. Y esto va a ser el eje central de nuestra lectura, porque si es un misterio, el laberinto no exige ser solucionado, lo que exige es ser vivido. Y en este camino tú lo puedes hacer desde dos miradas, desde la mirada del peregrino, que es ir con total entrega y con total fe, o la mirada del arquitecto, que es ir desde ese conocimiento de la gnosis, ¿no? Entonces, y una vez llegas al centro, quedas totalmente vinculado al secreto. Entonces, por ejemplo, en la tradición semita, nosotros podemos encontrar tres formas de estar vinculados a ese aspecto trascendente, ¿no? Uno, como lo hace Moisés, como un místico, Aarón, como un sacerdote, y Miriam, desde la danza laberíntica.
Y si se dan cuenta, el místico es aquel que se encuentra cómodo con el misterio. Miriam desde la danza laberíntica, que viene a hacer la conexión desde el cuerpo, estos trabajos con el cuerpo que tienen que ver con el yoga, cosas así, que realmente no me gustaría ampliarme ahí porque como no lo practico, no quisiera decir una tontería. Pero la otra conexión es desde Aarón, desde el sacerdote. Y es bien interesante que dentro del tarot Aarón es eh, el sacerdote dentro del paralelismo en el tarot mítico es el hierofante, Quirón. Y es bien interesante que cuando nosotros tenemos contacto con ese centro y quedamos vinculados, lo que regresa es un aspecto de querer dar y comunicarlo a un otro. Entonces, no sé cuántos saben la historia de Quirón, el llamado sanador herido, el, el, el ¿cómo? Se me cae la palabra, pero el que se encargó de entrenar a muchos héroes, entre ellos Teseo, que tiene protagonismo en la historia de hoy, y que este centauro era un centauro que en algún momento recibió una herida en la pierna y evidentemente no había médicos de centauros y él empezó a probar una hierba, otra hierba, otra hierba y en este intento de curación empezó a aprender mucho sobre las propiedades de las hierbas y con eso empezó a ayudar a los seres humanos a que se puedan curar y por eso fue nombrado el sanador herido. Y es bien interesante cómo esta conexión con nuestros propios laberintos hacen que de alguna manera salgamos para poder contribuir a los demás. Entonces, esto es bien, bien interesante con respecto a este contacto con nuestros propios laberintos. A veces recorrer nuestros propios infiernos es de donde sacamos para poder generar puentes con los demás. Es más, este viaje al centro del laberinto, como ya mencionó, hace referencia a estos viajes también catábicos, ¿no? Estos viajes al infierno, donde Hades no solo es el dios del inframundo, sino también es el dios de las piedras preciosas y los minerales. Entonces, ¿qué significa? Un viaje a ese centro, un viaje a ese inframundo, tiene que ver con encontrar recursos para volverte más rico hacia la vida. Entonces, sales con algo con que contribuir. Entonces, es muy interesante porque muchas personas, que a veces yo les pongo el nombre de empleados de la conciencia, que tratan de transmitir, muchas veces lo hacen desde haber vivido sus propios laberintos, sus propios infiernos. Eso es lo interesante de esta metáfora, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos claro qué implica este viaje al laberinto, tenemos el marco preciso para entender el viaje de Teseo. Mira, Antonio, puede ser una forma muy simpática de entenderlo. Ahorita que termino mi narrativa, podríamos empezar a meternos más en ello. Permíteme un poco para dejar el marco. Entonces, ahora que ya tenemos este marco para entender el viaje de Teseo, primero hay que entender de que todos tenemos distintos laberintos, pero tenemos el mismo centro, que es lo interesante. Entonces, este mito tenemos distintos personajes relacionados con el laberinto. En primer lugar, tenemos a una persona que se interna en el laberinto, que es Teseo, a una persona que vive encarcelado en ese laberinto, que es el Minotauro, y una persona que tiene el conocimiento del cómo entrar en el laberinto, pero no se atreve a hacerlo, que es Ariadna. Miren qué bonita referencia con respecto a la condición humana y nuestros propios laberintos. Hay personas que estamos empujadas a estar encarcelados en esos laberintos que podría ser coyunturalmente, personas que de algún momento toman la decisión de internarse para estos procesos de individuación y unas personas que a pesar que se sabe que se necesita ingresar,
le hacen caso omiso este, eh, con respecto a este internamiento, ¿no? Entonces, vamos a empezar, ahora que ya tenemos este marco del laberinto, irlo relacionando con los complejos de estos tres personajes. Hoy día, o sea, sé que un mito es imposible de segregarle todo el significado y el carácter simbólico porque dejaría de ser mito. Como saben, un símbolo pierde su capacidad de contener inconsciente y consciente a la vez cuando ya le damos un significado fijo, lo volvemos un signo. Entonces, hoy día yo les voy a traer una interpretación desde mi experiencia y una manera de mirar el mito muy personal, pero que esto no, espero que no restrinja para nada su manera de poder ver el mito y también incorporarlo en relación a sus propios procesos. ¿Mm? Entonces, disculpen. Entonces, vamos a primero analizar a Teseo, ¿sí? Y vamos a ver cómo podría funcionar este mito desde la óptica de Teseo, desde su proceso de Teseo. Entonces, lo que sabemos de Teseo es que es hijo de Egeo, rey de Atenas, y es nieto de Poseidón. Y que fue abandonado por su padre, y le dejó una sandalia y una espada bajo una piedra, con la siguiente advertencia: si es mi hijo y es un hombre de verdad, entonces tendrá que demostrar su fuerza levantando esta piedra, conseguir la espada, las sandalias, y luego podrá dirigirse a Atenas para ser reconocido como mi hijo. Es decir, o sea, Teseo, desde el nacimiento y la salida, ya que ha determinado la búsqueda del reconocimiento del padre. ¿Eso qué significa? De que a Teseo queda marcado por un complejo paterno. Y esto es bien interesante entenderlo. ¿Por qué? Porque al buscar el reconocimiento de su padre, y como saben, vamos a hacer un pequeño recuento de este tema del complejo. Recuerden de que nosotros tenemos aspectos arquetípicos que están en este inconsciente colectivo, donde, y como saben, es un constructo porque al final la experiencia que nosotros tenemos no podemos tenerla directamente con los complejos, sino con los arquetipos, sino con los complejos. Entonces, yo, por ejemplo, si les hablo de esta función, ¿no? La necesidad de ser cuidado, protegido, nutrido, y o sea, y querido, ¿qué imagen de de estas dos primeras figuras con las que tenemos interacción se le viene a la cabeza? Acá sí los escucho o los leo. Entonces, esta búsqueda de ser nutridos, queridos, protegidos. ¿A qué imagen está asociado? A ver. Perfecto, a la mamá. Entonces, esta función va a pasar al inconsciente personal con todas las imágenes asociadas en el proceso de poder nosotros, que esa función sea suplida para nosotros y se empieza a convertir en un complejo. Entonces, todas las imágenes que estén en relación con esa función va a empezarse a constelar alrededor de ese arquetipo y va a generar un complejo. Y ese complejo va a determinar un dinamismo en la conciencia. Entonces, Teseo queda marcado por la búsqueda del reconocimiento de papá. Ya estamos hablando de que dentro del mito ya nos están haciendo entender de que podría existir un complejo, ¿sí? Y este dinamismo que tiene que ver con la búsqueda de poder, la fuerza y todo eso, entonces nosotros con esto podríamos entender más o menos de que por qué siempre Teseo estaba animado a mostrar su fuerza y su valentía. Yo he visto muchas veces, por ejemplo, ciertas lecturas con respecto a este viaje que hace a Atenas Teseo por tierra, matando un montón de seres, como una referencia a los trabajos de Hércules. Y yo creo que es un error, porque el trabajo de Hércules
sí lo leo como un proceso de individuación. Y más bien lo que le pasa a Teseo en este viaje en búsqueda del reconocimiento de papá es simplemente la búsqueda de mostrar la fuerza y la valentía y mostrar valor para ser querido. Entonces, más que individuación, era un proceso de reacción a la vida. Y esto es bien interesante porque muchas veces nosotros tomamos decisiones con ceguera de que tienen cargas inconscientes. Entonces, es más, o sea, muchas veces se ve, ¿no? No voy a ser igual que mi madre, no voy a ser igual que mi padre, ¿no? Y en ese y en ese momento, tu vida sigue siendo manejada por esos hilos que terminan siendo una reacción hacia ese contenido inconsciente que no estamos dispuestos a voltear a ver. Entonces empieza todo este camino, ¿no? A ver, voy a hablar un poquito, voy a abrir un poquito acá sobre la narrativa. Entonces, cuando llega Teseo a Atenas, entonces, es más, o sea, la madrastra lo intentó envenenar, mató a sus primos, o sea, derramó su propia sangre y, y, y generó tantos anticuerpos de que fue mandado al exilio durante un año. Y es interesante porque a veces dentro de la soledad sí se asoma el dolor de verdad. Entonces, dentro de la soledad se empieza a asomar esta sensación del abandono paterno. Y a veces confrontarte con la soledad, en vez de estar entretenido matando monstruos allá afuera, puede ser un acto revelador que te empuja a un proceso de transformación. ¿Sí? Entonces, y, y es bien interesante porque en- entonces dentro de esta mitología queda enmarcado de que Teseo constantemente está movido por la búsqueda del reconocimiento del padre. Entonces va en este viaje hacia el laberinto internándose. Y esto es bien interesante en que en este proceso de internación que tiene en el laberinto, a Egeo, el oráculo, le dice de que su hijo siempre va a tener éxito siempre y cuando sea guiado por el amor. Y esto es bien interesante en el sentido de que, ¿qué significa ser guiado por el amor? Si nos sacamos la etiqueta del amor romántico. No sé si ustedes alguna vez han escuchado este refrán que dice, todos los caminos van a Roma, ¿no? Y Roma en un espejo que dice, amor, ¿verdad? O sea, todos los caminos en este mundo, que es un mundo de espejos y de proyecciones, nos lleva hacia el amor, hacia buscar el sentido de unicidad, ¿sí? Este pegamento llamado amor. Entonces, si se dan cuenta, cuando Teseo empieza a ingresar eh, en este centro del laberinto, él ingresa desde una complementariedad, porque en una mano llevaba una espada, símbolo de la voluntad, y en otra mano este hilo de Ariadna en representación del amor, en representación de su conexión entre lo externo y lo interno, como parte de su proceso. Y viaja hacia el centro, y esto es bien interesante con respecto al mito original, ¿ah? O sea, en el mito original no se habla del encuentro que tiene Teseo con el Minotauro. Es más, muchos autores, como Borges, han hecho su propia versión de ese encuentro.
O sea, que le llamó la habitación de Asterión, si no me equivoco. Es más, en el libro que colaboré también generamos una versión propia con respecto a ese encuentro. Y eso es bien, bien importante, ¿no? Lo único que sabemos es que después de ese contacto con ese aspecto interior, él sale totalmente transformado. Y claro, en este camino de ingreso y de retorno, donde tiene esta lucha con este aspecto del Minotauro, que tiene que ver con este aspecto negado, estamos hablando de cómo nos enfrentamos a tal vez al mayor de nuestros complejos que va movilizando y generando estragos en nuestra vida. Entonces, la gran pregunta que nos podríamos hacer, el complejo que está antes de esa experiencia, con ese centro trascendente, con la experiencia en sí mismo, ¿con qué clase de complejo podría haber o tener relación? Y es interesante que el viaje hacia el enfrentamiento de ese complejo tiene que ver con el viaje de la complementariedad, donde están estas dos tensiones. ¿Sí? Esto es bien importante. Entonces, él sale totalmente transformado. Y en esta transformación pasan dos cosas muy curiosas en el momento de su regreso a Atenas. Primero, el abandono de Ariadna. Uno dice, ¿qué significa esto, no? Pero ahora que entendemos un poco más su historia, ¿él viajó para encontrar esposa o viajó para el reconocimiento de su padre? Y tal vez en ese viaje, a ese punto, a ese centro, y esa experiencia trascendente, simplemente dejó que Ariadna se haga cargo de su propia vida. Y es más, cuando llega a Atenas, muchos dicen que se olvida o tomó la decisión de no cambiar la bandera, esta bandera negra por la blanca, que propició que su padre se lance al mar. Por eso se llama en su honor el mar Egeo. Evidentemente regresó sin la necesidad del reconocimiento de su padre. Al matar ese complejo, que podríamos llamarle complejo paterno, o al trabajarlo o integrarlo, porque el proceso de muerte es un proceso de divinación, sale con la experiencia de ser íntegro y propio, o sea, de no tener la necesidad ya perenne del reconocimiento de papá. Es una manera y una lectura. Pero ¿qué pasa si este mito lo leemos desde el lado de Ariadna? Y Ariadna encontramos una cosa muy curiosa, que su nombre significa la más santa y la más pura. Y a diferencia de Teseo, ella creció sin mamá. Entonces, ¿de qué complejo y qué de dinamismo nos estarían hablando? Ajá. Sí están, ¿no? ¿Se durmieron? Sí están, ¿no? El complejo materno. Exacto. Y el dinamismo materno. Entonces, este complejo materno que nos hace a veces vivir indiferenciados con el otro, porque recuerden de que lo materno tiene que ver con lo urobórico, la indiferenciación. Es más, Byton decía de que una de las características del complejo materno es la empatía, porque solo desde ahí se podría entender cómo podríamos ganar verdadera intimidad con el otro. Entonces, ¿qué encontramos? Que Ariadna tiene una conexión directa con ese ser que está bajo tierra. Es su medio hermano. Asterión, el Minotauro, es su medio hermano. Entonces, solo lo que sabía es de que ese medio hermano fue encerrado y su madre, con el corazón roto,
fue a acompañar a ese medio hermano. Entonces, cuando este Minotauro empezó a crecer y a ganar fuerza, empezó a generar embistes, que empezó a generar estragos en Creta. Entonces, para eso, Creta empezó, bueno, cuando fueron al oráculo le dijeron que tenían que sacrificar 7 mancebos y 7 vírgenes. ¿Y qué hace referencia a estos jóvenes, ¿no? ¿Qué significa? Que Creta empezó a sacrificar los aspectos, digamos, más sensibles de Creta para poder alimentar al Minotauro. Entonces, esta referencia de 7 puede estar haciendo referencia a las 7 virtudes que pueden irse siendo devoradas por la activación de un complejo autónomo. Entonces, ¿cuáles son estas 7 virtudes? La humildad, la generosidad, la castidad, la paciencia, la templanza, la diligencia, ¿no? Que bueno, que tiene sus contrapartes, ¿no? La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula y la pereza, ¿sí? Entonces, muchas veces podría entenderse de que lo contrario al Minotauro vendría a ser Teseo, pero ahora que vemos esta conexión directa que tiene Ariadna con el Minotauro, lo que vamos a encontrar es este juego de opuestos, donde en la conciencia está el sacrificio de Ariadna y en el inconsciente la crueldad. ¿No les parece interesante? O sea, es una gráfica pintadita, ¿no? Entonces, Ariadna, en base a toda su vivencia al lado de un padre amargado por la manera en que lo engañó su madre, la presencia del Minotauro, la muerte de Andrógino bueno, en manos de este toro de Maratón. Entonces, ella lo único que quería era escapar de Creta para empezar de nuevo. Entonces nos empezamos a dar cuenta de lo que le estaba pasando a Ariadna tampoco era que estaba buscando el amor, ella lo que estaba buscando escapar. Y lo que vio en Teseo fue una probabilidad de que alguien se haga cargo de ese escape. Entonces, miren lo interesante que, que hay en esta historia, ¿no? O sea, no se le pasó por la cabeza que iba a ser abandonada y empujada a hacer el trabajo que, que no quiso hacer, ¿no? Y es interesante que pasó a ser abandonada para recién conectarse con su querer y el placer. Por algo dentro de la mitología se dice que se termina casando con Dionisio, ¿no? El dios del vino. Y ahora vamos a tratar de entender la mirada que tiende a ser un poquito más difícil. ¿Cómo lo miraríamos desde la dinámica de los complejos? La mirada del Minotauro. Y hablar del Minotauro que está dentro del laberinto no termina siendo fácil, ya que normalmente la sociedad prefiere solo quedarse con los actos horrendos de las personas, ¿no? Entonces, y juzgar sin ni una clase de piedad. Pero buscar entender al monstruo no es justificar al monstruo, sino es ampliarnos un poquito de entendimiento. Y esto es bien importante, porque cuando uno se adentra a la teoría de complejos y empieza a entender esta clase de autonomía que tienen los complejos, puede entender, por ejemplo, cuando pasa de que ciertas personas parece que momentáneamente quedan totalmente eclipsados y pueden hacer aberraciones. Y como digo, entender no es justificar, porque cada quien es responsable de cómo trabajar esos aspectos y la descarga emocional que puede tener un complejo. Pero se hace mucho más entendible este cierto actuar del ser humano que termina siendo complejo. Entonces, yo muchas veces veo de que alguien dice,
y este tipo abandonó a su hijo y que es un desgraciado, que miserable, que esto, que el otro, ¿no? Este, pero, y si vamos a esa historia de la relación con su paternidad, con sus padres, con su propia familia, uno no sabe qué complejo se le activó al momento de enterarse de que iba a ser padre. ¿Sí? ¿Hasta ahí me dejó entender? ¿Me dejó entender? ¿Sí? Sí, Buenísimo. Gracias, Isa. Muy bueno. Entonces, ¿y cómo es que nace un ser como el Minotauro? Que parece que su único pecado fue primero ser diferente. Y si retrocedemos, encontramos dentro de la historia de un pecado del padre, en que Poseidón le da un toro blanco, que todavía si retrocedemos mucho más atrás, que ese toro blanco era un toro que fue poseído por Zeus, que poseyó Europa, y con eso nació el rey Minos. Entonces, Poseidón le da ese toro blanco para ser sacrificado, y Minos dice, no, no me dio la gana. Y vemos un pecado del padre. Y Poseidón se molesta y hace que la mujer tenga deseos incesantes por ese toro blanco hasta que llega a empujar a Dédalo para que le construya una especie de maniquí de vaca para que se pueda sentar y pueda copular con el toro blanco. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que el impacto de dos cosas que hacen sus progenitores marca el destino de este minotauro. Y eso es bien interesante en el sentido de que, claro, Byton decía de que los complejos más grandes y que constelan mayor cantidad de imágenes son el complejo materno y el complejo paterno. Entonces estamos hablando de que este niño nace diferente y empieza ya a tener una gran carga con respecto a la historia de sus padres. Y es un niño que nace diferente y que no es aceptado porque es el producto de la infidelidad y que desde ahí simplemente fue ocultado y despreciado por esa clase de nacimiento. Entonces, la gran pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿podríamos decir que ese monstruo fue libre y decidió ser malo? ¿O más bien las circunstancias lo llevaron a ser malo? Y claro, ahí hay una discusión muy profunda y hasta filosófica, ¿no? Pero la pregunta está en el sentido de, ¿será que el hecho de alimentarse con seres inocentes tenía que ver con su hambre de humanidad? Esa hambre de humanidad que se le fue quitando por la circunstancia, y es otra óptica de ver al Minotauro. Y en este proceso de liberación de esa polaridad es bien interesante, porque si se dan cuenta, Ariadna era su polo opuesto, y lo que los conectó fue Teseo, o sea, pudiendo hacer referencia a la función trascendente, donde desde esa función trascendente puede ocurrir la integración. Entonces, es bien interesante porque justo muchas veces desde la mirada del supuesto monstruo y del supuesto malo se puede entender mucho mejor la integración. Entonces, hoy día yo les quería traer un poema relacionado a eso, a este proceso de la integración del monstruo. Entonces, me gustaría que lo escuchemos juntos y reflexionemos a través de ello. A ver, déjenme buscar. Mm, Listo. Y este poema dice así: el mundo está plagado de dolor, de heridas, de daño.
El mundo está plagado de humanos golpeados, machucados y rotos. El mundo está plagado de víctimas. Yo hablo en nombre de los victimarios, de los agresores, de los asesinos, de aquellos que han matado con solo acercarse, de aquellos que cargan la culpa en la pisada, de aquellos llamados hijos de putas, malparidos, malditos. Yo soy uno de ellos. Mi problema es que tengo corazón a pesar de lo hecho. Cada dolor ocasionado ha dejado una fractura en mi alma y esta alma quebrada anda por ahí atenta a no seguir matando. Pero inevitablemente se encuentra con estos seres inocentes que por una especie de hechizo o maldición son atraídos hacia mí, logrando sacarme lo peor. Creo conocer a mis demonios. Los he visto reflejados en los innumerables rostros de mis muertos. Pero siempre aparece uno nuevo, peor que el otro, más filudo, más sangriento y más contundente. He pensado en refugiarme y encontré una cueva donde evitar seguir rompiendo almas. Pero en ese pequeño recinto, donde no cabe más que uno, he encontrado la peor de mis víctimas. Yo, la que hizo sacar al peor de mis monstruos, la que mata sin fallar. Huí de todos para no seguir atrayendo a seres frágiles. Pero ahí estaba sentado en el mismo lugar que yo, con el mismo rostro que yo, mirándome fijamente con mis ojos sin pestañear, esperando el golpe final. Y así, cuando dejó de respirar, se fue yendo del mundo con su cara de víctima hasta el final. Y yo también me fui con una extraña tranquilidad, sabiendo que esta fue la última escena, ya no quedaba nadie más a quien dañar. Y me fui, podría decir que hasta con amor, porque con un gesto inesperado de ternura, abracé a mi víctima con mis propios brazos, y ésta, con su poca fuerza, me correspondió suavemente, y con el silencio empezó a caer el telón. Entonces, nosotros a veces actualmente nos podemos sentir como perdidos en un perdedero, haciendo acciones que nos llevan a ni una parte. Entonces, la primera labor que nosotros tenemos que hacer es hacernos responsable de trazar ese laberinto sabiendo que existe un objetivo rumbo al centro. Hay una diferencia entre andar y caminar. Andar es avanzar sin certezas. Caminar es rumbo a un objetivo. Y por más que nos vaya llevando a senderos incómodos, esta travesía a la muerte de nosotros mismos hay que entenderla de que un laberinto no es para perdernos, sino para encontrarnos. Bueno, muchas gracias por la atención el día de hoy y abro si es que tienen alguna apreciación o algún tipo de consulta. Pueden abrir todos los micros. Acá tenías un comentario muy bonito de Cristina Milker, no sé si lo están leyendo, te lo leo. Sí, porfa, léemelo. Dice, ¿qué telenovela? Yo creo que tengo los dos, el complejo materno y el paterno. Siempre me voy pensando en gente que me abandona y me hace mirar adentro. Me está dando de lleno esta charla. Son las 3 a.m. en Europa y están mereciendo la pena quedarme despierta. Explicás muy bien, Milker, muchas gracias. Y después dice que merece la dicha y no la pena. Cristina, muchas gracias por tu reconocimiento y créeme de que eso me habla más de ti que de mí. Muchas gracias. Yo te quiero mostrar algo nomás. Listo. ¿Me das? Claro. Mirá. ¿Lo ves? Sí. Salió el año pasado. Alejandro Lodi es astrólogo, pero también tiene una mirada junguiana y trabaja con la mujer, son argentinos. Y tienen trabajos fantásticos. Este de Quirón es tan completo, toda la historia, toda la simbología, todo lo que es la mitología está en este libro. Está en la editorial Kier, no sé cómo yo les puedo hacer llegar, porque me mandás la dirección, lo que sea, y lo compro y te mando. Si te interesa, ¿no? Si le interesa a alguno de ustedes. Porque tiene una mirada, Alejandro Lodi,
es muy especial porque él junta todas las cosas, ¿no? La mitología, la astrología y la teoría junguiana, porque son los dos, la esposa y él, tienden a esa, viste que hay muchos astrólogos que son junguianos. Liz Green es una de mis héroes de astróloga y es psicóloga junguiana antes. Así que si a alguno le interesa, después me manda un mensajito en el Face y yo busco y trato de mandarte. Se nota un libro interesante. No, sí, gracias. Es muy interesante. Eso nomás te quería decir. Bien, gracias, Silvia. Muchas gracias. Milker, acá Ale te preguntaba, pero si la madre se fue a vivir con el Minotauro, ¿cómo es que pierde humanidad? No sé si se entiende bien la pregunta. Bueno, pero esta parte del relato era larga, por eso no la coloqué, pero si se dan cuenta, el Minotauro empieza a hacer estragos mucho tiempo después de haber sido encerrado, y se presume que la madre murió. O sea, que la única cosa que mantenía viva un poco de su humanidad es la presencia de su madre. Y cuando desapareció, empezó a tener la necesidad de alimentarse con esos seres inocentes. No sé si te ayuda mi referencia. Bien. Antonio tiene la mano levantada. Antonio. Hola, estimado amigo. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. ¿Qué tal? Cuéntame. Bien, bien. Encantado siempre de verte y saludarte. Mira, Milker, oye, no me quedó claro lo del concepto de integración vinculado al mito del Minotauro, o sea, a Teseo, las acciones de Teseo con Ariadna y el Minotauro. O sea, ¿por qué? ¿Cómo lo relacionas? O sea, para mí un símbolo de integración es hermafrodito, por ejemplo. O sea, que es evidente, se evidencia la unión, no sé, de masculino y femenino, por ejemplo, ¿no? Pero aquí en este caso me cuesta mucho comprender el concepto de integración. ¿Cómo lo deduces? O sea, no sé si pudieras explicarme un poco para entender, porque hay una muerte allí, el Minotauro lo termina matando, entonces claro, Teseo sale gracias a Ariadna con el hilo, y bueno, y ocurren otras cosas después que son entre ellos dos, pues, ¿no? Pero digamos, el Minotauro creo que queda fuera ahí del mito, ¿no? Entonces, ¿por qué integración? Quiero tratar de entenderlo, pues, ¿no? ¿Cómo lo ves, pues? Ya, y sé cómo poderlo explicar, Ruselos. Creo que queda claro si es que leo este fragmento que hace referencia al encuentro. ¿Sí? ¿Me permiten? ¿Quieren? ¿Tienen tiempo? Por favor. ¿Sí? ¿Sí? Hasta la madrugada que las velas no ardan, pero acá te bancamos. Disculpa, Natalia. No, yo estoy dispuesta todavía, tengo pila para rato. Qué bien. A ver. Ya, escuchen bien. Acá está la propuesta que nosotros hicimos con respecto al encuentro entre Teseo y el Minotauro. Y escuchen. La prisión del Minotauro era intrincada y llena de pasadizos secretos, pero un sonido de lamento a la distancia lo guiaba. Era como un sollozo susurrante, agudo pero constante, y era cortado solo por inspiraciones profundas de aire para luego volver al quejido. Desde afuera, Ariadna lo guiaba con el hilo del amor, y dentro, el monstruo lo guiaba con el llanto del dolor. Teseo no reparaba en que él sería el primero en escuchar el sonido del dolor y el sobrevivir del prisionero eterno. El héroe caminaba con mucha cautela, sin hacer ningún ruido, casi sin que se sienta su respiración. Solo se escuchaba ese llanto suave que lo guiaba. Cuando llegó a la bóveda central, vio una imagen que lo estremeció. Era un cementerio con tumbas respetuosamente cuidadas
y con rastros de objetos rituales encima de cada una de las tumbas, como reproduciendo una réplica del plano del laberinto. En el centro, un cuerpo humano enorme en posición fetal, con la cabeza de toro tapado con los brazos. El contraste de esa musculatura y con su vulnerabilidad era notable. Estaba recostado sobre una tumba que parecía la principal, la más antigua que había alrededor. Teseo golpeó la espada contra el suelo y el Minotauro levantó la cabeza con vergüenza. Al encontrarse las dos miradas hubo un silencio difícil de descifrar que solo fue cortado por un suspiro profundo del monstruo, que decía: por fin llegaste a matarme. Mátame, por favor. Teseo estaba preparado para enfrentar el mayor de los ataques, pero la calma y hasta la agradecida entrega del monstruo lo paralizó y no supo qué hacer. Y le preguntó: ¿por qué demoras? ¿Sabes cuánto tiempo te he esperado? Durante mucho tiempo esperé que alguien de mi familia me viniera a buscar. Sabía que el rey no vendría. Mi sola existencia le hacía recordar su origen, que tanto odia. Y claro, uno siempre odia lo que no entiende. Nunca quiso aceptar que ese toro blanco que creó Zeus y poseyó a su madre fuera el mismo que poseyó luego a la mía. Ese animal era creación divina. Minos y yo tenemos el mismo origen divino. Estamos emparentados y conectados de un modo misterioso y mágico. Pero su ego herido por la infidelidad de mi madre lo cegó y me odió desde que nací. Nacer diferente no es fácil. Te rechazan y te odian. Así no haya sido tu culpa. La forma en la que viniste al mundo, rápidamente, disculpen, rápidamente supe que no podía esperar mucho de él. Más aún, viendo cómo sufría mi madre por estar lejos de sus otros hijos. Pero Ariadna, mi hermana, a ella sí que la esperé mucho tiempo. Podía sentir sus pasos cuando se movía por la pista de baile que está encima de este recinto. Mi emoción me hacía hacer embistes con las paredes para ver si podía sentir mi dolor y venir a buscarme. Pero su miedo era más grande, y le entiendo. No es fácil tener un hermano como yo. Entiendo su vergüenza y su falta de coraje para enfrentar lo que yo soy. Así que un día dejé de esperarla, y en vez de eso comencé a pensar e imaginar a mi liberador, alguien que viniera con esa espada decidido a acabar con la sociedad, que diga, acabar con lo que la sociedad no quería ver. No puedo negarte que siempre esperé a alguien de Creta, pero tuvo que venir un extranjero para enfrentar lo propio. Al final, no importa, si logras liberarme y liberarlos, habrás cometido, habrás hecho tu labor. Teseo seguía paralizado y el Minotauro empezó a perder la paciencia. ¿Qué esperas? Yo soy un monstruo y merezco morir. Todas esas tumbas que ves a mi alrededor son de los que yo he matado y he comido, y después he enterrado sus huesos. Ahora quiero morir. No aguanto más este cierro en este laberinto. Nací para hacer daño. ¿Ves la tumba que está bajo mis pies? Es la de mi madre. Ella me acompañó a este recinto oscuro e inhumano para cuidarme, pero no supo cuidarse a sí misma y murió de pena, de rabia y de culpa. Y murió en mis brazos, y en ese momento murió también la poca humanidad que yo tenía. Desde entonces no controlo mi lado animal y se me sale por los ojos y que me hace investir en las paredes de esta jaula. Yo he comido estos cadáveres de estos jóvenes que quedaban perdidos en este laberinto sin salida, que yo conozco bien. El terror que sienten los de afuera es real. Yo merezco morir y acabar con todo el sufrimiento de una vez. Te he esperado mucho tiempo. Has tardado mucho, demasiado. Pero ahora ya no esperes más y haz lo que los demás esperan de ti. No niegues tu destino y mátame. Mátame, por favor. Finalmente, Teseo, soltando la espada, exclamó: no puedo hacerlo. ¿Cómo sabes cuál es mi destino? Desde que nací me han impuesto destinos que no son míos. Mientras hablabas recordaba mi propia historia.
Recordaba cómo mi padre también me abandonó y con eso definió el sentido de mi vida. Hasta ahora solo he actuado buscando su aprobación y aceptación. Al matarte, ¿habrá terminado mi búsqueda realmente? Pero realmente temo enfrentarme al mayor de mis vacíos, a la ausencia de búsquedas propias. El camino hacia mi padre, abandoné a mi madre y he matado muchos monstruos. No me detuve a ver la historia humana detrás de sus crímenes. He matado a más personas que tú. Sin embargo, no tengo ni un cargo de conciencia, porque todo el tiempo sentía que ellos lo merecían y que yo era encargado de ponerles el fin. Ahora al escucharte, no sé en qué me diferencio de ti. He estado dentro de un laberinto sin darme cuenta. He jugado a ser el héroe de muchos que no se atrevieron a enfrentar lo que les tocaba. En el camino hacia mi padre me he encontrado ahora con otro destino, matarte y casarme con tu hermana, a quien ni siquiera conozco. Ese destino también me ha sido dado por otro y no por mí. La veía como un trofeo al igual que tu cabeza exhibida ante la multitud. Me sentía heroico, pero en realidad solo estaba obedeciendo a las voluntades ajenas. Recién ahora me pregunto si mi destino está trazado o si yo soy dueño de él, si tengo la voluntad para decidir en qué camino tomar. Y además, ¿por qué tendría que matarte? A mí tú no me has hecho nada. Quien tiene que venir a abrazarte es Ariadna, que está al otro extremo de este hilo. Asterión le responde, ¿abrazarme? Es demasiado tarde para eso. Puedo abrirme a ti porque está próximo a mi final, pero no te confundas. El laberinto y el encierro ha hecho crecer desbocadamente al animal que llevo en el rostro. De nada servirá decir que me comía esos jóvenes puros por hambre de humanidad. Igual los comía, aunque después sufriera sobre sus huesos. Al final simplemente eran mis víctimas y muchas familias lloran por ellos. Desde muy temprana edad supe mi potencial para hacer daño. Desde la primera y única caricia que recibí de Ariadna, cuya mano herí con estos cuernos de mal, he visto ese hilo que tú tienes en la mano y pude reconocer ese color rojizo de ese hilo que son las huellas de sangre de un dolor antiguo que fue ocasionado por mí. Nací para hacer daño, pero la calidez y el sacrificio de mi madre mantuvieron mi lado humano vivo por más tiempo. Desde que murió ella, mi naturaleza oscura se comió la poca luz que había en mi interior. Y ahora ya no soy un hombre con cabeza de toro, ahora soy un toro con cuerpo de hombre. Teseo miró hacia adentro y recordó a su tutor Quirón. El hombre más tierno y sabio que conocí era como tú, mitad humano y mitad animal, un centauro hermoso. Él estaba herido de su pierna y sin embargo curaba a los demás con el conocimiento de su herida. Ahora me doy cuenta que nunca aprecié y entendí las enseñanzas de mi maestro. El resentimiento y la ira no me permitían valorar a lo más cercano que tenía de un padre. Él también tenía una naturaleza dual como la tuya. Sin embargo, no fue encerrado ni castigado como tú. Él fue aceptado y admirado entre los hombres. Él tenía rostro humano, yo no. Pero tu cuerpo sí lo es, le respondió Teseo. Eso quiere decir que tu corazón es humano. Si sales a la luz y todos logran ver lo que no querían ver, despertarán y quizás hasta puedas encontrar una familia, una hermana que te quiere y te acepte, una sociedad que te dé tu lugar. Tú has hecho lo que has hecho por culpa de este encierro. Tú has crecido a la sombra del mundo, pero en realidad eres el reflejo de la sombra de Creta. Y es hora de que te conozcan y que te perdonen y que esta historia de rechazos acabe. Siempre pensé que mi libertador, menciona Asterión, iba a acabar conmigo rápido, sin muchas dudas y sin muchas palabras. Sentía que no había mucho que decir, pero no pensé que mi liberación iba a venir del perdón. Tu compasión le ha dado dignidad a mi muerte. Has creado el momento perfecto para acabar con mi historia. Quedarme con tus palabras esperanzadoras mientras cierro mis ojos va a darme la paz que nunca tuve. Por favor, mátame. Teseo tenía los ojos llenos de lágrimas. No sabía qué hacer. Entendía las palabras de Asterión. No confiaba que una sociedad que dividía el mundo entre buenos y malos esté preparado para el perdón.
Sin embargo, no quería llevar su cabeza como un trofeo. Le dijo, no soy capaz de cortar tu cabeza, no quiero separar tu naturaleza en dos, solo quiero que los demás conozcan tu corazón como lo acabo de conocer yo. Entonces, ofrécelo a los dioses. Tú vienes de Poseidón, y mi padre, el toro blanco, era una ofrenda hacia ese dios de los mares. Minos no quiso dárselo. Es el momento de reparar, dándole mi corazón, y se cierra este ciclo de dolor. Teseo, quebrado, levantó la espalda, y no podía moverse. El Minotauro entendía que él era el que tenía que acercarse. Colocó el filo de la espada sobre su pecho, y mirando con un infinito agradecimiento, se lanzó a abrazarlo y a abrazar la muerte. Teseo lloraba mientras que el cuerpo del eterno cautivo empezó a perder fuerza y cayó. Teseo lo enterró junto a su madre, sabiendo que nunca más iba a ser capaz de enterrar una verdad. Mientras que Teseo emprendía el camino de regreso al laberinto, se sentía otra persona. Algo en él había cambiado y despertado. Por primera vez se preguntaba sobre su propósito de vida y qué era lo que realmente quería. Repasaba su historia, siendo víctima de su padre, victimario de tantos muertos y salvador de su patria, sin siquiera haberse detenido a decidir. Al matar al monstruo, el ciclo había terminado. Sabía que no iba a obedecer nunca más a un destino impuesto por los otros. Con el corazón del Minotauro en la mano, se preguntaba qué le diría a Ariadna, a Minos, a su padre y al mundo. Cómo explicar su cambio. Y ensayaba en su mente muchas explicaciones, pero todos saldrían desde la condescendencia. Y entendió de que simplemente lo iba a callar. Cuando vio la puerta de salida, supo que ya no iba a decir nada, que el silencio en su alma iba a acompañar sus decisiones mientras que fuera descubriendo su propio destino. Y que cada quien en el silencio despertara y se pueda hacer cargo de sus propias vidas. Quizá por ello abandonó a Ariadna y no puso la vela blanca, aunque nunca lo sabremos, y a veces también es bueno no saber. Entonces, en este relato habla justo de este movimiento, donde entendemos que ese lugar de donde sale lo peor de nosotros, también es el lugar de donde sale lo mejor de nosotros. Si yo me dedico a hacer esto, o si le di un giro total a mi vida como ingeniero, fue gracias a mi complejo. Entonces, el proceso de integración no es eliminar el complejo, sino es el proceso de abrazarlo y entender cuál fue su función para hacerte sobrevivir emocionalmente. Sí, muchas gracias, Milka, por la lectura. Oye, te estaban preguntando varias personas, el libro es en el laberinto de Karl Kerensky, ¿verdad? No. El libro que estás leyendo es en el laberinto, ¿correcto? No. Se llama El poder de la co-creación, está en Amazon, lo pueden conseguir en Amazon. Ok. El que mostraste al principio sí es en el laberinto, ¿verdad? La imagen, ok, exacto. Okay. El laberinto de Karl Kerensky. Ok. Realmente la charla me dediqué con estos dos libros. Bueno. Yo no había escuchado ese relato, pues, pero bueno, muchas gracias. Me parece que da para analizarlo bastante, porque son como muchas cosas allí sí, sobre todo veo muy claro como que la sombra, entiendo lo que me dice, por qué la lectura, pues, ¿no? Veo la sombra, el abrazo de la sombra. Lo que me parece extraño y muy interesante es de alguna manera del sufrimiento de la felicidad, claro. Es como la sombra de alguna manera se muestra humilde, o sea, como sumisa ante quien la va a conquistar. Es como una entrega, una posición de entrega, y es una posición de entrega por ambas partes, ¿no? Eso es lo que me llama mucho la atención, porque en mi experiencia la aproximación con la sombra es un poco más conflictiva, uno la niega, no. Entonces, primera vez que escucho algo donde termina siendo tan dócil esa relación, pero me parece hermosísimo y me parece muy interesante, no había desconocida. Pues muchísimas gracias, Milker, por la lectura y por toda la charla. Ha sido muy enriquecedora, como siempre. Listo, les agradezco mucho. Cristina me pregunta, el libro se llama En el laberinto de Karl Kerensky. Este lo pueden encontrar en Editorial Ciruela. ¿Sí? Y el segundo libro
es El poder de la co-creación, de Javier Echevarría, y esto sí lo pueden encontrar en Amazon. ¿Sí? Entonces, les agradezco un montón. Natalia, te agradezco un montón, que sé que por ahí ya es muy tarde el haberte quedado, de todo corazón. Te mando un fuerte abrazo y bueno, hasta otra oportunidad. Para mí, es un placer acompañar. Nos estamos viendo mañana, entonces, en la segunda jornada de Leusis. Hasta mañana a todos y muchas gracias. Hasta mañana, muchas gracias.